Buenas tardes para los que me escuchan por primera vez, los bendigo. Amara Iramasa Samasaya. Sentarme aquí para grabarte esta enseñanza que te voy a compartir no es fácil para mí. Siento presión, me siento tensa, me estresé, porque me estresé. La mastiqué, la digerí. Hay palabras que Dios me da para mí. O sea, Dios me da palabra a mí, pero yo esa palabra la comparto para hacerlo genérico. O sea, que sea de bendición a otra persona. Yo misma te podría decir que me estoy profetizando. Esta enseñanza es una palabra que Dios me dio a mí. Dios me reveló el trabajo que hacías. Te liberé de tu azote. Fue la palabra. Eres libre de tu azote. O sea, era mucho la carga, la responsabilidad que yo tenía a mi cargo. Entonces, eso me pasó ayer. El Padre Constante me reveló todo el proceso y me reveló cómo iba a llegar alguien a mi cerco de mi casa y me iba a dar una soda. Entonces, antes de que pasara eso, me senté a masticarlo, a digerirlo, el que yo no soy nadie para no otorgarle el perdón a alguien. Y yo le dije a Dios, yo sé que no es esa persona a la que tú me estás mostrando, porque ella no vendría a traerme la soda. O sea, literal, Dios me mostró otra persona llegada, pero la que llegó fue otra persona. Entonces yo le decía a Dios, si tú en el madero dijiste, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién soy yo para no decir esa misma palabra? Para yo señalar a alguien, juzgar a alguien. No es fácil sentarme aquí y decirte eso, porque yo estoy en una conquista de mi identidad. Cuando alguien tiene una identidad que está marcado con una identidad en el mundo espiritual, se golpea y se pone a prueba. Al Mesías se le probó su identidad cuando estaba en el desierto. Y él siempre decía, escrito está, apártate de mí, escrito está. Entonces, como no me quiero meter ahí, simplemente voy a dar la enseñanza. Le pido a Dios que esté en mi lengua, en mi boca, en mi paladar, en mi garganta, Aramán, Akas, Aramasís, Aramasaya. Y yo desarrollé así la enseñanza. Eres libre de tu azote. La palabra azote se encuentra en Hebreos 12:6. Menciona que Elohim disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si ella es mi hija, yo la voy a disciplinar con un azote. Ay, ¿cómo? El que ama a su hijo lo corrige. Entonces, como yo no soy una hija bastarda, los bastardos se habla en la Biblia. No, un hijo bastardo no tiene derecho a la herencia. Un hijo tiene derecho a recibir las promesas de Dios. En Hebreos, así lo dice en Hebreos 12:6, porque Yahweh disciplina a aquellos que ama y azota a todo el que lo recibe como hijo. Es que ella es mi hija. Ya la azoté tanto. O sea, yo Aramashitara Masaya. El mismo Padre me está diciendo lo que viene. O sea, en el mundo espiritual
eres libre de tu azote. La palabra azote del contexto, dice, la referencia más cercana en el contexto de la sanidad y la liberación de un azote o atadura del adversario Satán o una debilidad. La palabra azote viene siendo una debilidad, una enfermedad, una atadura por el adversario, te libra del mal. Azote se refiere a una enfermedad grave, una aflicción física que le estaba atormentando. También menciona la disciplina de un azote. A mí el Padre me dijo, eres libre de un azote. Al ser libre de un azote, te estoy liberando de tus debilidades, de una debilidad que tienes. Eres débil ahí cuando tienes que ser fuerte. No te azotan hay personas que no te azotan con un palo, que no te golpean, pero te azotan con la boca o con su conducta mala, con sus patrones. Ya no es un patrón de mala conducta, sino la raíz del patrón que tiene. Como era el papá, como era el hijo, y se va, porque es una raíz. Son patrones de mala conducta. Te estoy quitando el azote de una debilidad, de una enfermedad, de una atadura de Satán. Te estoy liberando del mal que te estaba atormentando. Te estoy liberando de una aflicción física. También menciona Dios la disciplina con azote a todo el que le recibe como hijo. Pero en la palabra está escrito, la mujer que sufría de flujo de sangre duró azotada 12 años, que fue sanada tras tocar el manto. En el contexto azote se refería a una enfermedad grave o una aflicción física. ¿Cuál es tu aflicción física? ¿Cuál es tu azote en enfermedad? ¿Cuál es tu azote en debilidad? ¿Cuál es tu azote en una atadura que el adversario te está atormentando? Habla también de la ligadura, la liberación de las ataduras. Y aquí me voy a meter a mencionar una porción de la Biblia, porque a mí me encanta poner el cimiento bíblico. Voy a tratar de no alargar mucho mi video para que te lo comas a gusto. Te voy a leer la porción de la Biblia, Lucas 13, del 10 al 16. Del 10 al 16. Y aquí habla de Yeshua o Yahshua o Jesús sana a una mujer en el día de reposo, en el día de Shabbat. Dice, enseñaba Yahshua en la sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yahshua la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. O sea, le estaba diciendo, eres libre de tu azote. Y puso las manos sobre ella, o sea, puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego exaltaba a Elohim con sumo gozo. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Yahshua hubiera sanado en el día de Shabbat o en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar en esto, pues vengan y sean sanados. 6 días hay en que se debe trabajar en esto, pues vengan y sean sanados, y no en el día de Shabbat. Entonces el Adón respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno
que su asno del establo y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás o Hasatán había atado 18 años, ¿no le debería de desatar de esta ligadura en el día de reposo? O sea, la palabra dice, y el principal de la sinagoga. Imagínate si tú te pones a pensar, un principal de una congregación, un líder que esté dentro de la sinagoga, un líder enojado porque una persona es libre, porque una persona brinca con un sumo gozo, porque una persona que duró 18 años encorvada con una atadura, con una debilidad, con una enfermedad, con una atadura del adversario, porque dice que aquí que Satanás había atado 18 años, pero también dice la palabra, y a esta hija de Abraham, cuando dice la palabra a esta hija de Abraham que Hasatán había atado 18 años y no se le había desatado de la ligadura y no se le debía de desatar de esa ligadura en el día de reposo. Una hija de Abraham, la palabra, ¿qué se refiere cuando es una hija de Abraham? Una mujer creyente, una mujer de fe, una mujer judía, una mujer que estaba en la fe, caminaba en la fe, estaba atada y estaba encorvada, una mujer que busca de Dios, una mujer que está dentro de la congregación, una mujer que yo por eso decía que me iba a ser difícil grabar el video. Porque la alergia como que es me quedó como una comezoncita en la garganta. Pero vuelvo a la palabra donde dice, y a esta hija de Abraham, que Hasatán había atado 18 años. Hija de Abraham. ¿Qué quiere decir hija de Abraham? Mujer judía, mujer creyente, mujer dentro de la fe. Y va a haber gente que dentro de va a haber gente que está dentro de una congregación, que son líderes, gente que conoce la palabra, que se va a enojar cuando Dios te haga libre de ese azote, de un azote que has cargado por una enfermedad, por una debilidad, por librarte de algo que te atormentaba, por una aflicción física, yo qué sé. Pero va a haber uno o más de uno que se va a molestar. Y entonces ahí el Mesías les va a responder. Entonces el Adón le respondió y dijo, hipócritas, ¿acaso tú en el día de reposo no sacas a tu asno, lo desatas y lo llevas a beber? ¿Porque tenía sed? ¿Acaso no esa mujer que estaba encorvada, enlutada, entristecida, afligida, enferma, no tenía derecho de enderezarse y quitarse esa carga y sentirse libre? ¿Quién somos nosotros para envidiar la libertad de otro? Al contrario, qué bueno, fue libre de su azote. La golpeaba, la maltrataba, la insultaba, la intimidaba, la entristecía, pasó hambres, pasó carencias. No merezco yo gozarme junto con ella, con la hija de Abraham, la mujer de fe. Es decir, si ella ya está disfrutando su libertad, ¿por qué tengo que yo enojarme? ¿Por qué tengo yo que encolerizarme? ¿Acaso no será que yo también estoy encorvada? No por 12 años de flujo de sangre, sino encorvada 18 años atormentándote, el diablo azotándote. Cuando el Mesías fue azotado, él todos los azotes, dice que ¿cuántos azotes le dieron al Mesías? 39. ¿Y dónde lo dice?
¿dónde lo dice en la palabra? Yo dije, pues a ver, yo quiero saber dónde dice la palabra, porque yo quiero saber cuántos azotes recibió. ¿Dónde dice la palabra azote? Porque tú me estás aquí hablando, eres libre de tu azote, pero dime dónde lo dice. Yo soy muy curiosa. Yo le digo a Dios, dime dónde. Todo lo puedes encontrar por internet. Dime en dónde dice palabras de azote y saco la enseñanza y me voy. Si tú me respaldas. Y Dios ha sido muy bueno conmigo. A lo mejor me ha azotado y me ha azotado. Y todo el mundo puede pensar, es la mala, es la mala. Pero ¿acaso tú has caminado en mis zapatos? Si sabes que tu relación con tu esposo, que tu esposo piensa diferente, que tu esposo no se sabe comportar, que le dices, voy a hacer un video, por favor compórtate, y no tiene esa manera de comportarse, ¿para qué te llenas de hijos? Si el padre ya te quitó uno, y es doloroso que te quite Dios un hijo, no le pidas que te dé otro. Mejor libérate de ese azote. Y disfruta tu libertad con gozo. Dale gracias a Dios. Gracias por el azote que me quitaste. No fueron 39, fue uno. Pero fue por muchos años. Y aquí dice en 2 de Corintios, creo que es 11, 24. Dice, de algunos de los judíos rebeldes, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. A veces digo palabras raras, pero yo pienso que ustedes no me entienden, pero me esfuerzo. Me esfuerzo porque cuando a mí me pasaban a leer enfrente de todos los plebes, yo me ponía bien nerviosa y el miedo me paralizaba. O sea, ya es un avance que te lea. Dice, es 2 de Corintios 11, 24 y te lo voy a leer hasta el 30. De algunos de los judín o judíos rebeldes, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, son 40 menos uno, recibió 39. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he sido náufrago, una noche y un día he estado como un náufrago en el mar, en el camino muchas veces, en el peligro del río, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de gente de otras naciones, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed. Ni la samaritana le dio agua al Mesías. Yo apenas lo acabo de entender, que dice, fue y le pidió agua a la samaritana. Y la samaritana le dijo, el Mesías le dice, 5 maridos, 5 hombres tienes y el que tienes no es el tuyo. Creo que fueron 5. 4 y el que tienes no es tuyo. O no sé, pero casi que fueron 5. Y ella le dice, eres profeta. Amana, Masisa, Ramasasa, Ramasaya. Pero no me voy a meter ahí. Pero la samaritana no le dio agua al Mesías. El Mesías tuvo sed. Dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además en otras cosas, lo que sobre mí se golpea cada día, la persecución de la congregación. Quien enferma y yo me enfermo. Quien es inducido a transgredir los mandamientos de la Torá, yo soy un mendigo. Pero ahí hasta ahí me quedo. El teléfono se me volvió loco. O sea, no sé por qué se me volvió loco. Espero yo que el video lo haya grabado, pero se me volvió, o sea, loco. Si el Mesías pagó el precio de 39 azotes
para que las naciones puedan ser liberadas. Si el Mesías pagó el precio de frío, de desnudez, de hambre, de sed, de persecución, de todas las congregaciones, si el Mesías experimentó un camino peligroso, de gente ladrona, peligroso de los de mi nación, si el Mesías experimentó el peligro en el desierto, en el mar, de los falsos hermanos. O sea, yo ¿por qué me preocuparía? ¿Por qué me voy a yo preocupar en mi caminar? Si él ya fue azotado 39 azotes y a mí nomás me está diciendo, eres libre de tu azote. O sea, el Padre me va a liberar. El Padre te va a liberar de una debilidad, de una enfermedad, de una aflicción física, Amaha Saramasi Saramasaya, y de una ligadura. Las ligaduras de aflicción y las ligaduras de impiedad se refieren a ataduras espirituales y se asocian con un bloqueo del crecimiento espiritual o una influencia maligna como el espíritu de la debilidad que mantenía encorvada a la mujer, la hija de Abraham, la mujer creyente, la mujer que estaba dentro de la fe. Amara Kira Sisaramasi Saramasaya. Me preocupa el teléfono. Porque pareciera que va a pasar como que algo va a pasar, que todo va a estar loco. Todo va a estar loco. O sea, tú no lo vas a entender. Pero no dejes que todo eso que se va a alocar te robe el gozo de tu libertad. Ya lo entendí. Ya lo entendí. La mujer, la hija de Abraham, dice, le voy a leer el 13, el verso 13. Lucas 13, verso 13. Y puso las manos sobre ella. No, lo voy a leer desde el 12. Lucas 13, 12. Cuando Yahshua la vio, la llamó y dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Pero yo aquí le voy a poner, libre de tu azote, libre de tu debilidad, libre de tu enfermedad, libre de una atadura del adversario, libre de un mal que te estaba atormentando, libre de una aflicción física, libre de una ligadura, libre de una ligadura de aflicción. Y puso sus manos sobre ella. Qué hermoso, qué precioso que el Mesías venga y ponga sus manos sobre uno, sobre su nación que desea, sobre sus hijos. Y puso sus manos sobre ella y ella se enderezó luego y exaltaba a Elohim con sumo gozo. Cuando la gente te vea saltando con gozo, la gente se va a volver loca. Pero no tuvieron el tiempo para escuchar tus videos. Y no tuvieron el tiempo para decir, se conquistó su lengua, se conquistó esto, se conquistó su carácter, se conquistó su manera de pensar. Ella hizo una conquista. Naramasi Saramasaya. Qué hermoso es cuando vayas a recibir una liberación. Porque aquí fue libre de los 18 años que estuvo encorvada. Voy a brincarme unos puntos para no meterme mucho y porque el teléfono se me alocó. O sea, yo sé que aquí en el mundo de la tierra va a haber gente muy loca que le va a molestar tu libertad, que le va a molestar cuando estés bendecida, que le va a molestar cuando estés liberada.
Una de libre del azote es la opresión, la angustia, el dolor, la miseria, el sufrimiento físico, emocional que abate el corazón y esclaviza el alma del ser humano o de la persona. Cuando venga esa libertad de ese azote, se va a quitar el dolor, se va a quitar la miseria, se va a quitar el sufrimiento físico físico y emocional. En la Biblia, en Isaías 58:6, habla sobre el ayuno. Ok, a mí el Padre ya me dio la palabra, porque a mí ya me la dio. Eres libre de tu azote. No fueron 39, a mí me dieron 39, pero a ti te dieron 1. Yo permití que fueras azotada. Yo permití quitar el cerco y dejé que el adversario te azotara y te azotara, pero ya te hago libre. Pero cuando yo se haga visible ante las naciones que eres libre, la gente se va a volver loca. La gente va a estar loca porque va a querer robarte ese gozo, esa exaltación que tú vas a tener hacia tu rey. Entonces, pero si yo quiero ser libre, a mí no me ha dado Dios esa palabra, eres libre de tu azote, pero ella me está soltando una palabra profética, una palabra que viene de los chamaín. Pero déjame meterme en la palabra, voy a hacer un ayuno. En Isaías 58:6 habla sobre el ayuno. En resumen, las ligaduras de aflicción simbolizan cualquier fuerza o situación interna o externa que quita la libertad a causa del dolor, cuyo desatar implica buscar la liberación y la restauración a través del don de la fe y la acción justa. En Isaías 58:6 habla, no es más bien el ayuno que yo escogí, desata las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y romper todo yugo de falsedad. Es que yo no voy a ayunar por la vecina, por el vecino, para que le vaya bien. Porque aquí Dios me habla cuando tú haces una oración, tú haces un ayuno. El ayuno es para... el ayuno es para desatar ligaduras de impiedad. ¿Cuáles son las ligaduras de impiedad o ataduras espirituales? Que son un bloqueo al crecimiento espiritual. Entonces déjame ayunar para que el ayuno es un puente que te lleva al mundo espiritual. El ayuno, tu ayuno debe tener dirección. Si yo ayuno, tengo que tener una dirección porque quiero ayunar para ser libre de una enfermedad. Que estoy enferma, no puedo ayunar, déjame ayuno después de las 6 de la tarde y lo entrego a las 6 de la mañana. Entonces si tú estás enferma, tú ya comiste tus comidas en el día, pero después al atardecer yo voy a ofrecer un ayuno, voy a hacer una demanda en el mundo espiritual y lo entrego en la mañana. Amahana Masi Saramasa Saramasaya. Tu ayuno debe tener dirección, tu ayuno debe tener 4 pasos. Si yo voy a ayunar para desatar las ligaduras de impiedad y soltar todas cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que se rompan todo yugo de falsedad, entonces tiene que tener el ayuno dirección y esa dirección del ayuno tiene que tener 4 puntos para desatar ligaduras, ataduras espirituales. Primero, soltar las cargas de opresión. Tercero, dejar ir a los quebrantados. Cuarto, romper todo yugo. O sea, el ayuno tiene que tener dirección. Amana Masi Saramasa Saramasaya. Ya Iramahasi Ramasi Saramasaya. Iba a decir otras cosas, pero creo que hasta aquí se termina la palabra que el Padre me dio. Que esta palabra vaya hasta tu encuentro, donde te encuentras. Y si estás siendo azotada por el adversario, por algo que el Padre ha permitido, vaya y te dé una libertad. Vaya y te desate y puedas exaltarlo con gozo.
que quite esa aflicción de espíritu, que haga una libertad en el alma que está gritando auxilio, auxilio, y que no seas como ese líder principal, ese líder judío, porque si dice, pero el principal de la sinagoga, quiere decir que era judío, el principal de la sinagoga, enojado de que Yahshua hubiera sanado en el día de reposo. Que no seas como ese principal de la sinagoga, que te enoje ver la libertad, ver que Dios le quitó el azote a la mujer, a la hija de Abraham, porque la hija de Abraham se habla, hija de Abraham está diciendo, es una expresión de decir que es una mujer creyente, que es una mujer de fe, que es una mujer judía, que es una mujer que el padre la vio y dijo, voy a poner mis manos, o sea, no voy a mandar un líder, sino va a ir mi misma presencia, mis manos, a ministrarla y que sea libre de esa congoja, de eso que la tiene encorvada, de eso que le aflige el alma, de eso que la tiene triste, de ese tormento que vive con su hijo. Deja la hago libre. Arramana Masisa Ramasaya, que el Padre vaya y ministre como quiera él ministrar con sus manos, y pueda llegar su presencia ahí donde tú estés, en medio de esa aflicción de espíritu, en medio de esa congoja, en medio de ese sufrimiento que has pasado por años y no se lo has dicho a nadie, simplemente lo has cargado como un peso pesado. Pero que vengan las manos del Mesías y ministren tu cuerpo, tu alma, y Ramana Masisa Ramasaya, y puedas exaltarlo con gozo. Pero cuando tú lo exaltes con gozo y realmente se haga visible que eres libre de tu azote, la gente se va a volver loca, así como la pantalla se me volvió. Aramana Masisa Ramasaya, que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde. Llevarejeja Donai Svismereja, Yaera Donai Panameleja, Sisa Ramasasa Ramasaya, y Shalom, shalom.